Y bueno, como bien lo decía la licenciada Adriana, abordaremos el tema de derecho victimal y para ello, por supuesto, quiero darle una cordial bienvenida al licenciado Dan García. Muy buenas tardes, licenciado. Joel, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. A sus órdenes. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos de Proyecto Terradeo. Buenas tardes, amigos de abogados colegiados. Correcto. Bueno, licenciado Dan, si usted nos lo permite, nos gustaría que nos pueda regalar una reseña de su trayectoria profesional para que el público nos pueda conocer. Claro que sí, Joel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues me presento, mi nombre completo, el licenciado Dan Israel García Gutiérrez. Soy egresado de la Facultad de Estudios Profesionales, de la Facultad de Estudios Profesionales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ¿sí? Antes éramos en Acatlán, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y donde también tenemos el honor de impartir clases. Ya estamos próximos a cumplir 10 años en diversas materias, algunas de ellas lo que es propiamente juicio de amparo y lo que es práctica forense de derecho penal. Adicionalmente, pues también tenemos por ahí la coordinación de algunos diplomados en materia de amparo, específicamente juicio de amparo, sistema acusatorio y juicio de amparo en lo que es materia fiscal administrativa. Dentro de la parte profesional, independientemente de la cuestión académica, y pues también, bueno, tuve por ahí alguna experiencia. Me encanta el litigio. O sea, excelente. Soy amante plenamente del litigio. Excelente. Pero en este paso que tuve como servidor público, estuve trabajando un lapso de casi 5 años en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde pues yo me encontraba en un centro de atención a víctimas del delito. Y es ahí como podemos darnos cuenta de este rostro humano que tiene pues una institución como que es la propia Procuraduría en materia de atención a víctimas del delito. De dejar punto y aparte, nada más quiero enviarles un saludo a todos mis alumnos, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que algunos de ustedes son seguidores de abogados colegiados, y también de aquellos que son mis alumnos en el Tecnológico Universitario de Atizapán, en las carreras de Criminalística y Derecho. Perfecto. Un saludo entonces para todos ellos. Muchas gracias, licenciado Adán. Como ustedes pueden darse cuenta, un currículum muy completo, con mucha experiencia, y si ustedes nos lo permiten, amigos, vamos a dar inicio. Licenciado Adán, de manera de introducción, dice nuestra Carta Magna en su artículo 20, apartado C, dice así: de los derechos de la víctima o del ofendido. Gracias. Entonces, licenciado Adán, con respecto al tema de derecho victimal, nos gustaría que usted nos pueda definir precisamente lo que es el derecho victimal. Qué bueno que hacemos esa pregunta y qué bueno que tenemos como punto de partida el orden constitucional. En primer término, ese artículo que bien citas, que es el artículo 20 constitucional, que nos habla de todo las reglas y los principios y los derechos que devienen en el proceso penal, hay que empezar a fraccionar y vamos a hacerlo de una manera muy rápida. Okay. Y vámonos del punto de vista de la víctima. Lo comentábamos hace unos minutos, una víctima de alguna situación a la cual todavía no le hemos llamado delito, pues en primer lugar no quiere ser víctima. Entonces, cuando esta persona sufre una afectación, un robo, un homicidio, un secuestro, ya una clasificación de delito, y el Estado genera una situación de índole punitivo, que es, mediante el derecho penal, esta investigación, procesamiento y sanción de lo que es el perpetrador o aquella persona que le generó este daño a la víctima, es decir, al delincuente. Hay que hacer un poquito de mención de que, bueno, propiamente, más allá de lo que es una situación de victimología, esta víctima que sufrió una afectación, en cierto momento, pues lo primero es, oye, pues yo tengo derecho a ver cómo va este procedimiento. Exactamente. A mí me afectaron, o sea, yo tengo derecho a ver cómo va lo que me robaron. Yo perdí una persona como víctima, tengo derecho a ver cómo va una reparación del daño. Es correcto. Correcto. Entonces, el derecho victimal, más allá, insisto, de esta cuestión de la esencia de la victimología, es esta disciplina que para algunos es novedosa, y novedosa por el campo de aplicación, no por el trato. Quiero hacer la aclaración: el derecho victimal es este conjunto de normas que obviamente tienden a materializar la efectiva atención a una víctima del delito, o bien podemos agregarle, partiendo de nuestro sistema jurídico, aquí tenga la reparación del daño consecuencia de un delito. Excelente. Pudiéramos decir, licenciado, que
prácticamente el derecho victimal viene a coadyuvar al derecho penal. En algún momento dado sí, sí, porque digo, nuestro código procesal establece que como la víctima tiene como un derecho a ser parte procesal, el que pueda aportar pruebas, el que pueda darle un seguimiento, y lo vemos en la actual etapa de investigación, en la culminación incluso con esta etapa intermedia, donde se le da la oportunidad de, una vez proyectada la acusación y presentada, pues perfeccionar esta acusación o bien verificar si se puede constituir como un coadyuvante, ¿no? Pero también es muy interesante, va de manera hasta cierto punto autónoma al derecho penal. Por la atención que requiere una víctima de un delito. Y hablamos de derecho victimal en primer punto como una parte esencial, como esta disciplina, y también podemos hablar de estos derechos subjetivos que tiene una víctima, como lo que es, por ejemplo, un derecho a una reparación del daño, un derecho a una atención psicológica, un derecho a una atención médica, todo esto subjetivizadamente como consecuencia del delito. Perfecto. Comprendo, licenciado. Usted utilizó un término, victimología. Mencionó que es de reciente creación. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre derecho victimal y victimología? Sí, hay una parte muy interesante. La victimología es una disciplina que lleva muchísimos años, y la victimología básicamente como esta disciplina que aparte es multidisciplinaria, o sea, es una cuestión multidisciplinaria, se enfoca propiamente en este estudio de la relación entre delincuente y víctima. Causas de delitos, situaciones, ese tipo de cuestiones en particular. Pero hablando en una situación ya más materializada, el derecho victimal, insisto, es esta disciplina que se enfoca a las consecuencias generadas por el delito, a las cuales pueden afectar en su aspecto patrimonial, físico y jurídico a una víctima del delito. Por eso hacíamos el hincapié. Una persona que fue víctima de un delito, pues tendrá derecho a una atención psicológica. Una persona que fue víctima de un delito tendrá derecho a una reparación del daño. Indudablemente, una persona que fue víctima de un delito tiene derecho a imponerse, a comparecer en un proceso penal. Entonces, esto es más allá de esta relación que se da, que es el campo que acota la victimología. Ya son cuestiones en particular a las cuales tiene derecho la víctima. Tan es así que, como bien lo mencionabas, Joel, el artículo 20 constitucional en su apartado C establece los derechos de la víctima o quien tenga en este caso derecho a la reparación del daño. Es correcto. Y es bueno saberlo, licenciado Dan, porque al final del día, cuando somos víctimas precisamente de un delito, lejos de que podamos obtener por parte del Estado precisamente esa reparación, esa coadyuvancia, pues a veces, dice el cliente, se sienten solos, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es que puedan conocer cada uno de sus derechos. Y en ese tenor, licenciado Dan, también es muy importante, si usted nos puede definir específicamente, sabemos que hay colegas que nos están viendo, pero sobre todo para nuestro público que tiene esas dudas, ¿de quién pudiéramos definir o cómo pudiéramos definir precisamente lo que es la víctima? Buscar una definición en específico es meternos en una serie de situaciones. Voy a ser muy somero en este sentido. Okay. Consecuencia del delito en automático, lo primero que vamos a hacer es relacionar con el derecho penal. Claro. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, bueno, víctima es quien tiene derecho propiamente a una reparación del daño, ¿no? Quien sufre en sí mismo las consecuencias del delito. En el caso de la Ley General de Víctimas hay una definición completamente distinta. Una se enfoca para efectos subjetivos, que es el Código Nacional, pero si analizamos lo que es la Ley General de Víctimas, nos hace una división entre víctima directa y víctima indirecta. Y bueno, víctima directa dice quien resiente el delito, y dice víctima indirecta quien no resiente el delito, pero se afectó. Exacto. Correcto. Hay una advertencia que yo quiero hacer aquí, señores abogados. No es que sea contraria, no es que se oponga al Código Nacional. Hay que entender, por ejemplo, la naturaleza de la Ley General de Víctimas. Mientras el Código Nacional de Procedimientos Penales da una clasificación muy particular derivada de la situación procesal, la Ley General de Víctimas da un establecimiento o una concepción en su artículo 4 más asistencial. O sea, la Ley General de Víctimas eminentemente
procura esto, dar esta asistencia, esta atención a la víctima como tal. Excelente. Correcto. Licenciado, ¿podría ser un poco más específico en qué y por qué el Código Nacional de Procedimientos Penales difiere con la Ley General de Víctimas? Sí, como lo acabamos de comentar, el Código Nacional de Procedimientos Penales pues es una normativa foral que básicamente lo que pretende es establecer estas reglas, ¿no?, de comportamiento en un proceso penal. Correcto. En tanto, y lo vuelvo a comentar, la Ley General de Víctimas lo que pretende en todo ese cuerpo normativo es generar una situación asistencial. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Por ejemplo, la anterior ley de atención a víctimas de la Ciudad de México, antes de Distrito Federal, desde mi punto de vista, generaba un poquito más de atención. Cubría algunos aspectos como tales que el propio, la ley general no como tal las podía cubrir, ¿no? Y uno de ellos era cuestiones de acompañamiento, cuestiones de elaboración de reparación, bueno, tendientes a reparación del daño, cosa que cuando sale a la luz la Ley General de Víctimas, la primera vez que sale a la luz, antes de que fuera cambiada a través de esta cuestión de volver a establecer un nuevo modelo de ley de víctimas, tuvieron que cubrirse esas deficiencias. Okay. Entonces, la parte interesante estriba en que el Código Nacional de Procedimientos Penales, tal cual es una ley procedimental. Y lo que hace es situar a la víctima como contraparte, únicamente. Partiendo de una de las finalidades que es el sistema de justicia, perdón, es el sistema procesal penal, que es la reparación del daño. ¿Sí? Ese es el enfoque que tiene, en este caso, el Código Nacional. Sin embargo, lo comentábamos, el hecho de que una persona necesite atención psicológica, jurídica, etcétera, etcétera, podemos auxiliarnos de la Ley General de Víctimas. Perfecto. Correcto. Fíjate, licenciado Dan, bien ya lo comentabas, hemos definido en un momento dado quién pudiera fungir como víctima, y después de escuchar precisamente la trayectoria personal que tú tienes, quiero hacerte una pregunta muy específica, precisamente para que nuestro público lo pueda entender, y la pregunta es, ¿cuál es el papel entonces del asesor jurídico, licenciado? Es muy importante. Y qué bueno que tocamos ese punto, y quiero hacer un poquito de historia. Adelante. Nos han planteado al asesor jurídico como una figura de reciente creación. Y sí, en la nominativa es de reciente creación. ¿Es correcto? Pero tenemos el caso de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que ya trabajaba con víctimas del delito, con el abogado victimal. Y entonces yo creo que para muchos de nuestros colegas que nos están viendo, el entender estas dos palabras en conjunto ya nos dice mucho. Abogado victimal. Es un abogado de la víctima. Durante mucho tiempo se planteó que este derecho de acción, y vamos a hacer un paréntesis, este de acción como tal, el llegar y tocar la puerta del órgano jurisdiccional para hacer valer un derecho, este derecho no era potestativo, en exclusividad ateniente a la víctima del delito. Quien tenía, en todo caso, y lo sigue teniendo, esa facultad de ejercitar y materializar ese derecho de acción, es el Ministerio Público, hoy el fiscal. Y durante mucho tiempo se pensó, desde las escuelas, desde las aulas y en la vida profesional, que el Ministerio Público era tu representante social. Que si eras víctima del delito, el Ministerio Público es el que te iba a subsanar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba si el Ministerio Público, por carga de trabajo, por lo que tú quieras, sin ánimo de ofender, Claro. qué pasaba si la regaba un poquito? ¿Dónde quedaba este derecho de una víctima de verificar cómo iba su proceso? ¿Cómo queda este derecho dentro del propio proceso? Oye, ¿qué está pasando? Explícame, ¿no? O sea, ¿por qué la audiencia así? ¿Por qué me preguntan de esta forma? Eso con el sistema tradicional. Correcto. El abogado victimal cumplía este papel. Hoy en día se ha reconocido plenamente que uno de los derechos principales que tiene la víctima dentro de un proceso penal, víctima ofendido quien tiene derecho a esta reparación del daño, Correcto. es contar con una asesoría jurídica, desde el momento inclusive de la comisión del delito. Oye, me acaban de robar, ¿qué hago? Oye, estoy en la agencia del Ministerio Público. Oiga, señor, vengo a denunciar un robo, ¿qué hago? ¿No? ¿A dónde me dirijo?
¿Qué paso sigue? El Ministerio Público le podrá explicar a la víctima, pero no debemos olvidar que la función principal del Ministerio Público en la cuestión penal es dirigir la investigación de los delitos, Exacto. Sí. tal y como lo establece el artículo 21 constitucional. Queda un poquito destapada, descubierta la cuestión de la atención jurídica a la víctima del delito. Y en tu caso muy personal, licenciado, ¿qué nos pudieras recomendar precisamente a la víctima en este tenor que nos comentas, que queda un poquito desprotegido? ¿Recomendar en qué sentido? Porque sí hay mucho, ¿eh? Sí, claro. Un ejemplo muy específico en tu experiencia que has vivido precisamente con una víctima y que te has dado cuenta que al presentarse él en el Ministerio Público queda muy desprotegido. Voy a hablar de una cuestión que no es propiamente experiencia personal, ¿Ok? sino es algo que que quizá muchos abogados han sufrido y es cuestiones con las que se han encontrado. La famosa revictimización o la victimización institucional. Que a veces la víctima, pues sí, la víctima no es abogada, nos queda muy claro. Correcto. Y la víctima poco sabe de lo que sigue después de que sufrió las consecuencias de un delito. Es correcto. Entonces, en atención a este tenor, hay un nivel de exigencia. Oiga, y quiero, y escúcheme, y me acaban de robar, y por qué van ahorita, y por qué no lo agarran. Claro. Eso pasa. Claro, por supuesto. Y ¿No? hasta cierto grado es natural por el estado de la víctima. Exacto. Aquí es donde entra el papel del asesor jurídico. Es correcto. Una de las cuestiones más que jurídicas éticas es controlar a la víctima, calmarla y explicarle, ¿no? Ya en mi etapa trabajando en la... contar rápidamente esta anécdota Adelante. Claro. para ver adelante. si podemos puntualizar. Y lamentablemente el consejo, o dónde vendría la ineficacia de un posible consejo es... Recuerdo que hace algunos años salí un sábado en la mañana a impartir estas clases de diplomado y en las afueras de la casa de ustedes Gracias. había Gracias. un montón de gente. ¿Qué pasó? Y fui y me acerqué. ¿Qué es esto? No? O sea, yo tenía que pasar forzosamente por ahí para tomar la avenida en la que yo me dirigía a la universidad. Entonces en una, volteo y veo un taxi impactado por la parte de atrás. Correcto. Y cuando empiezan a hacer la remoción del taxi, sacan el cuerpo de un menor de edad. ¿Qué es lo que pasó? Venía una persona sumamente alcoholizada. Estas personas se iban de viaje, impactó, mató a 2 personas en el lugar Qué fuerte. y las otras murieron en el hospital. O sea, el taxista y los 3 pasajeros fallecieron. No se me va a olvidar que la escena que más tengo referente en este sentido es: volteo y veo a 2 personas, una de ellas con un tenis en la mano, una mujer con un tenis en la mano, y su acompañante tomándola de los hombros, ¿no? Entonces, en el cruce de miradas, se me quedan viendo y a mí me preguntan, yo creo que de manera instintiva, De manera natural por el acto. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Entonces, ya indagando un poco más, sin involucrarnos, pues era la hermana del taxista que había fallecido y el cuñado. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la atención jurídica que necesita. Exacto. Claro. Una de las cuestiones que yo, ahora sí, para tratar de materializar un consejo, es acérquense a un abogado y que sea un abogado indudablemente preparado y ético. Claro. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Lamentablemente el campo del derecho victimal no es muy socorrido para el litigante, no es muy atractivo para el litigante. Pero hay instituciones como la actual Procuraduría que tienen inclusive centros de atención a víctimas del delito donde pueden designarles a un asesor jurídico. Hay que acercarse a las instituciones públicas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, por ejemplo. Perfecto.
Ok. Licenciado, ¿nos puedes decir dónde te pueden contactar? Claro que sí. Bueno, básicamente nos dedicamos un poquito a la materia penal y cuestiones académicas, entonces estamos prácticamente todo el día en la calle. Correcto. Pueden ubicarme a través de la página de Facebook, Dan García, sin acento. Es increíble cuánta gente hay con el nombre de Dan Sí, García. claro, en por Facebook. supuesto. Dan García, y ponemos a disposición el número telefónico 55 59 59 91 52, que ustedes me localizan, es número local, es WhatsApp, es celular. A través de este número nos pueden localizar. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si mandamos a un corte y cuando regresemos podamos precisamente dar una conclusión respecto de este importante tema que es el derecho victimal? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos con el licenciado Dan García con el tema derecho victimal. Licenciado, ¿nos podría dar cuáles son sus conclusiones relativas a este tema? Vamos a tratar de acotar Sí, y claro. hacerlo muy Breve. La primera conclusión es: aquellos que estén interesados en la cuestión del derecho victimal, estudien mucho. Estudien mucho, porque la Ley General de Víctimas no es la única normativa que existe en atención a víctimas, y eso Correcto. rápidamente podemos decir: la atención que requiere una víctima de delito de secuestro no será la misma que la atención que requiere una víctima de un delito sexual, que no será la misma Exactamente. tampoco que requiere la Claro. atención que requiere una persona que ha perdido un familiar. Inclusive, atención que requiere víctimas menores de edad a víctimas de tercera edad no es la misma. Entonces, hay en particular dispositivos que pueden pues generarnos mucho conocimiento y mucho tipo de atención, ¿no? Primera conclusión. Segunda, acercarse a estos centros que son parte del Estado, los que tienen las procuradurías locales, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Ahí es donde encontramos gente muy capacitada. Por citar alguna situación, aquí en la Ciudad de México tenemos Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento, muy conocido como el ADEVI, tenemos CTA, Delitos Sexuales, tenemos el CABI, Violencia Intrafamiliar, tenemos CIBA y CARIBA, que son otro tipo de centros muy en específico también, 5 centros donde ustedes pueden encontrar una orientación adecuada también. Entonces y la tercera, para los colegas, pues involucrarse un poquito más, ser un poco más humanos en la cuestión de las víctimas del delito. Quiero nada más hacer una pequeña, y es un homenaje para una persona que me lo preguntó, en paz descanse, un buen amigo y colega, maestro Chainé. Me decía cuando empezamos con esos tópicos: oye, dice, víctimas del delito, tú eres del derecho victimal, tú eres de aquellos que quieren despelucar, así me decían en toda broma, al delincuente. No es que se quiere despelucar. Es correcto. O sea, hay una cuestión distinta: atención jurídica, psicológica, médica, de reparación del daño, etcétera. Hay que involucrarse un poquito más en estos tópicos también. Excelente. Pues, licenciado Dan, agradecemos mucho esta entrevista que nos ha permitido. Amigos, como ustedes se dan Muchas cuenta, gracias a ustedes. Exactamente, una entrevista muy completa aquí en Abogados Colegiados, y pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Tengan una excelente tarde y hasta la próxima.